Bueno, ahora sí, seguimos con este ejercicio y después de leer, ¿quién me dice? ¿Sí? Yo creo que ya está claro, nos mencionan el suelo dos veces. ¿Dónde está el suelo entonces? Porque eso es lo que debo de ubicar correctamente inicialmente para medir las alturas, ¿sí? En la parte inferior de la rampa sería. Esto, ¿cierto? Esto que voy a resaltar acá. Sí, esa parte Entonces, mismo. una vez que yo identifico ese suelo, sí puedo completar mis datos, ¿sí? Porque inicialmente yo no sé si me están hablando de 36 metros con respecto a B, con respecto a C, con respecto a dónde, ¿sí? Si estuviese marcado en la imagen sería más fácil, ¿se entiende? Entonces, ahora sí, dejo de compartir, ¿está? Entonces, 36 metros tiene A, ¿con respecto a dónde? Al suelo. Entonces, de acá Sí, acá, ¿sí? Yo sé que hay 36 metros, ¿sí? De B hacia el suelo, ¿cuánto hay? ¿O cuánto había? ¿Cuánto tenemos? 2 metros. 2 metros, bien. Y de C, con respecto al suelo, 10 metros. 10 metros. Entonces, una vez que yo identifico bien esto, puedo continuar. ¿Sí? Ahora, como dijo Angélica inicialmente, vamos a hacer las transformaciones entre A, B y C, ¿sí? Y algo más antes de empezar eso, era el nivel de referencia, ¿sí? ¿Dónde me conviene colocar el nivel de referencia? ¿Me conviene En la usar B. el en suelo? el punto B. Bien. Entonces el nivel de referencia, voy a usar otro color, porque me compré tizas. Acá, va a ser una línea, ¿cierto? Que yo lo voy a marcar como nivel de referencia. Entonces, ¿qué hace este nivel de referencia? ¿Qué va a pasar con mis alturas con respecto a este nivel de referencia? Para cambiar. Va a Van a cambiar, cambiar, sí. ¿cierto? Entonces, vamos a hacer el balance. Primero, vamos a hacer circunferencias como hizo el profesor. Esto va a ser A y esto va a ser B, ¿cierto? Algo más que me está olvidando, la masa del esquiador que teníamos acá arriba en A, ¿cuánto era? 80 kilos. 80 80 kilogramos. kilogramos, ¿cierto? Entonces, en A, ¿qué energía vamos a tener? Energía potencial gravitatoria. Energía potencial, ¿cierto? UG. ¿Energía cinética vamos a tener? No. No. Sí. ¿Sí? ¿Sí o no? Cuando llega al B no sería energía cinética, no habría el cambio ahí. Claro, pero en A, acuérdense que tenemos que definir dos puntos. ¿Qué energía tenemos en A? Energía Potencial potencial. gravitatoria, Sí, y en B, energía cinética. Energía bien, cinética. energía cinética. ¿Qué nos ahorra este nivel de referencia que está en azul? ¿Sí? Que si yo cambio este nivel, ya no estoy usando como referencia el suelo, ¿qué me estoy ahorrando en B? O en estos balances de energía. ¿Sí? ¿Me entiende la pregunta? Si yo no usaría este nivel de referencia, en A voy a seguir teniendo energía potencial y en B voy a tener energía cinética y adicional a eso tendría energía potencial. ¿Sí? Porque voy a tener 2 metros.
porque usaría como nivel de referencia lógico el suelo, ¿sí? Pero como estoy cambiando, ya no voy a tener energía potencial, ¿sí? Ahora, una vez que llegamos a esta conclusión, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene que haber entre estos dos puntos? Que se hace el símil a la transformación, y creo que Diego fue el que dijo una igualdad, ¿cierto? Va a haber una igualdad de energía entre la energía potencial que voy a tener en A y la energía cinética que voy a tener en B, ¿cierto? ¿Cuál sería la fórmula para energía potencial en A? Masa, gravedad. Por altura. Por altura. Y acá me detengo. Esta altura, ¿cuánto sería? 34. 36. 24. 24. 34. 34, ¿sí? Porque Conté mal. acuérdense, yo estoy estableciendo este nivel de referencia, ¿sí? Y para eso- Menos 2 sería entonces. Claro. Exactamente, ¿sí? Esto lo voy a escribir acá abajo. 36 sería con respecto a este punto, ¿sí? Y ahora con azul, ¿sí? Lo voy a escribir en azul. Con respecto al azul voy a tener 34 metros, ¿sí? Acá en B, ¿va a haber altura? No, No. ¿cierto? Y acá con respecto a C, ¿cuánto sería? 8 metros. 8 metros, ¿sí? Entonces, esto, que lo establezcan y lo entiendan al inicio, les facilita muchas cosas. Una simplificación al momento de realizar los ejercicios. Ay, ya rompen todas las tizas. Entonces, yo ya sé que esta altura son 34 metros y va a ser igual a la energía cinética en B. ¿Cuánto sería la energía cinética en B? 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Sí? ¿Qué puedo simplificar acá? Porque está en ambos lados Masa. La masa. masa. ¿Sí? Porque la transformación no va a depender de la masa, porque la masa no cambia de A a B. Va a depender de las otras variables. ¿Sí? Y esto es parecido al despeje que hizo el profesor. Este 2 va a pasar a multiplicar 2 por gravedad por altura igual a velocidad en B al cuadrado, ¿cierto? Y ahí reemplazo, ¿sí? Voy a tener 2 por 9,8, pueden usar 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Y cuánto teníamos de altura? ¿36 o 34? 34. Bien, 34. bien. Igual a velocidad en B al cuadrado, ¿sí? ¿Quién me dice cuánto es esto? $666,4. Entonces, 666. A mí me dio 667,8. Y depende si acá, si usan Yo 9,81 usé el 9,8. les va a variar, ¿sí? Depende, y si lo hacen con 9,81 está bien también. Con 9,8 te sale así, 666. Sí, sí. Bueno, y acá vamos a tener metro por metro, metro al cuadrado, sobre segundo al cuadrado. ¿Y qué yo voy a hacer para despejar esta potencia? Pasarlo como raíz. Acá raíz. Exactamente. Y llego a la velocidad de B. ¿Cuánto sería la raíz de eso? 25,8 me dio a mí. Sí, Bien. metros por Entonces, segundo. esa va a ser la velocidad que vamos a tener en el punto B.
25,8. ¿En qué unidad? Metro por segundo. Metros sobre segundo al cuadrado. Metros sobre segundo. ¿Sí? Y Porque acá se la raíz simplificó va a los afectar cuadrados. tanto al numerador como al denominador. ¿Sí? Raíz cuadrada de metro cuadrado es metro. Raíz cuadrada de 1 sobre segundo al cuadrado es segundo. ¿Sí, Angélica? La raíz afecta a ambos. Profe, me equivoqué sí. porque el profe puso en el ejercicio anterior al cuadrado, por eso lo voy a borrar. Sí, porque si queda metro sobre segundo al cuadrado sería aceleración. ¿Sí? A veces pasa. Entonces, de esta forma, llegamos a la velocidad en B. Nos piden la velocidad en C. ¿Sí? Y ¿Qué la es lo energía único que va a cinética. cambiar en este planteo? A ver, me avisan si puedo borrar, así borro algunas partes, copien. ¿Energía cinética terminaría en energía potencial gravitatoria de nuevo? ¿O no? Sí, ¿Qué ¿y cambio qué de energía más? sería? ¿Y qué más? Y para caer al nivel de referencia, de nuevo estaría en energía potencial. Sí, a ver, vamos a volver a plantear esto, ¿sí? ¿Puedo borrar? Sí, profe. Bueno, Sí. entonces, ¿todos sí? Bueno, borro entonces. Profe, ¿Sí? hay un compañero le está pidiendo si le puede permitir acceder. Avíseme eso, por favor, porque sí, como no puedo ver la pantalla y ahí ya la acepté. ¿Está? Entonces borro. ¿Sí? Si alguien le puede pasar después a Roque, si se perdió de mucho. Igual voy a volver a explicar. Así que borro esta parte. Y ahora, yo podría plantear esto desde B y C, o puedo plantear desde nuevo entre A y C, ¿cierto? Eso es indistinto. ¿Quedó claro? Porque eso lo mencioné yo cuando el profesor me dejó unos minutos y lo volvió a mencionar él. ¿Sí? En A yo voy a seguir teniendo energía potencial. ¿Sí? Y en C, ¿qué tendré ahora? Angélica dijo que iba a tener energía potencial nuevamente. Y es correcto porque voy a tener altura. ¿Sí? Profe, ¿y si cambio mi sistema de referencia? Aunque no creas, vas a llegar a los mismos valores. Y sí, porque va a ser más fácil ahora si cambiamos el sistema. A ver, ¿cómo lo cambiaría? ¿Hacia dónde? Mi cero sería la altura de C. Exactamente, puedes hacer ese cambio, ¿sí? ¿Qué te va a Y variar ahí acá? haces solo un cálculo, te ahorras mucho La altura, trabajo en un ¿sí? examen. Entonces, los que le entendieron a Diego pueden hacer ese cambio, ¿sí? Como yo ya tengo el azul, voy a seguir trabajando con el azul. Y al final comparamos, ¿sí? Yo voy a usar el azul porque quiero que ese algo de más lo tengan en cuenta, ¿sí? ¿Qué más voy a tener en C? ¿Solo energía potencial acá y energía potencial acá? Energía cinética. Energía cinética, ¿sí? Energía cinética. ¿Por qué? La energía cinética solo se va a terminar si yo llego a la misma altura de la cual estoy cayendo, ¿sí? Recordando que acá me dijeron, o me aclaró el ejercicio, que estoy en una superficie lisa o sin fricción. No me acuerdo cómo estaba. Pero el ejercicio era superficie sin fricción, ¿sí? Sin pérdidas de energía. ¿Se entiende? Entonces, nuevamente, como esto es una transformación, yo voy a tener una igualdad entre la energía potencial de A y la energía potencial de C más la energía cinética de C. ¿Cierto?
Sí. Y ahora reemplazo. ¿Sí? Tengo masa por gravedad por altura de A. La energía potencial en C va a ser masa por gravedad. ¿Y qué cambia acá? La altura que voy a tener en C. ¿Cierto? Más un medio de la masa por la velocidad en C al cuadrado. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Puedo simplificar nuevamente masa? Sí. Sí, entonces simplifico. Y reemplazo. ¿Sí? No voy a escribir las unidades, ¿sí? Porque no tengo espacio. Así que más o menos ustedes que tienen en su cuaderno espacio, usen las unidades, ¿sí? Acá sería 9,8. La altura en A, ¿cuánto era? 34. 34 Bien. metros. Voy a tener acá 9,8. Y la altura, Profe, ¿sí? en la ecuación anterior, usted como simplificó las dos masas, puso 2 por 9,81. Sí, Ahí puse no el 2. tendría que poner 3, como simplificó. No, porque el No. 2 era este 2 que estaba dividiendo. ¿Cómo pasa del otro lado? Ah, ok, ahí entendí. ¿Sí? En este caso no voy a poder Multiplicando, hacer claro, eso entendí. porque tengo otro término. ¿Sí? Entonces, sigo. 9,8. La altura de C, ¿cuánto sería? 8 metros. 8 más un medio de la velocidad en C al cuadrado. ¿Sí? ¿Esto cuánto les da? 333,54 metros cuadrados sobre segundo cuadrado. ¿Sí? ¿Estás usando 9,8 o 9,81? Estoy usando 9,81. Bueno, ahí va a variar un poco. ¿Sí? Yo estoy, como estoy con 9,8, ustedes en su cuaderno lo pueden... 33,2 metros al cuadrado por segundo al cuadrado. Y en 333,2. Sí. Acá. Voy a poner las unidades, ya que ustedes dominan las unidades. De 9,8 por 8. 78,4 38,40. metros al cuadrado. La misma unidad, ¿cierto? Es por eso Sí. que cuando yo paso esto del otro lado, puedo restar, ¿cierto? Y acá me sigue quedando un medio de la velocidad en C al cuadrado. Esto, del otro lado de la igualdad, pasa a restar. ¿Cuánto sería 333,2 menos 78,4? $254,8. Metro al cuadrado sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Sí. Un medio igual a un medio de la velocidad en C al cuadrado. Y acá pasa nuevamente que este 2 va a multiplicar. ¿Sí? Si multiplica esto, si no me equivoco, me va a salir 509,6. Corríjanme si me equivoco. Ay, caramba. ¿Sí? ¿El 2 pasa a dividir del otro lado? A multiplicar, porque acá está dividiendo, Angélica. Ah, amor. ¿Sí? Ah, Como esto claro. es Sí, una profe, igualdad, está bien. multiplicas acá por 2, multiplicas acá por 2. Un medio por 2, ¿cuánto te sale? 1. ¿Sí? 254,8 por 2, 509,6. Y como este está al cuadrado, yo acá ya puedo usar la raíz, ¿cierto? ¿Cuánto sería si yo le saco la raíz a ese valor? 22,57 metros por segundo. 22,57 o 22.
Sí, 22,57. Sí. 22,58 me dio a mí. Pasa que vos utilizas siempre 9,81 por eso. Capaz Si cambia. si les sale alguna variación así en décima, no hay mucha, no es que uno esté mal y el otro esté bien. Puede ser redondeo de su calculadora también, ¿sí? Pero lo importante es que los dos les sale 22,5, ¿sí? Porque si esto, 22,58 o 57, lo redondean a una cifra decimal, va a ser 22,6. Y ambos están bien, ¿sí? ¿Se entendió esta parte? Sí, profe. Sí, profe. Diego, ¿hiciste moviendo el nivel de referencia? Creo que era Kevin, profe, el que dijo. Creo que era Kevin, sí. perdón. No digo. No los conozco, ya los voy a conocer. Sí, profe, dice sí. ¿Te salió 22,57? Sí, 22,59 porque uso como El 81. 81. Sí. Ambos también. Entonces, ¿cuánto era la velocidad en B que nos había salido anteriormente? ¿Quién me dice? Era 20. 25,8. 5,8. Sí. Entonces, ¿qué significa? Que la velocidad acá abajo, ¿sí? O esta variación de velocidad es la energía cinética, ¿en qué se está convirtiendo? Desde el punto B hacia C. ¿Qué pasa acá? ¿Por qué disminuye la velocidad? Desde el punto de vista energético, ¿sí? Porque trabaja más, puede ser. El trabajo es mayor al Me dieron subir. Que una la pendiente. velocidad cinética empieza a transformarse en gravitatoria. Exactamente. Esa es la respuesta, ¿sí? Porque estamos viendo desde el punto de vista energético, ¿sí? La energía cinética se transforma en energía potencial, porque estamos viendo transformaciones de energía, ¿sí? ¿Les queda claro eso? Perdón a los que están copiando. Sí, profe. ¿Alguna pregunta? No. Bueno, entonces, un punto que les va a quedar de tarea. A ver. Les comparto de nuevo el ejercicio, ¿sí? Nosotros hicimos el punto B, ¿sí? Que era en lo que me quería centrar en la transformación, porque hallamos la velocidad en el punto B y en el punto C. Si yo quiero hallar la energía cinética, eso les va a quedar de tarea, ¿sí? ¿Qué es la energía cinética? Cuantificar cuántos joules va a ser la velocidad, o sea, cuántos joules de energía voy a tener con esa velocidad. ¿Se entiende? Yo voy a hacer del punto B, Sí, profe. ¿sí? La energía cinética en B, acá arriba. Si dejo de compartir. La energía cinética en B, ¿sí? Me está pidiendo solamente el valor numérico de 1/2 de la masa, que es 80 kilogramos, por la velocidad, que es 25,8, ¿cierto? Y acá le completan la unidad, metros sobre segundo, ¿sí? Al cuadrado. ¿Se llega a ver? Está buscando sin tiempo. Sí. Bueno, entonces, esto es lo que tienen que hacer. Reemplazan en la fórmula de energía cinética, que es 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Y a qué valor llegamos? Porque eso va a ser mi energía cinética, ¿cierto? Entonces, Al mismo valor de la energía gravitatoria inicial. ajá. Entonces, ¿cuánto nos da eso? A ver. Por ahí va a haber unas décimas de variación. Sí, algunos decimales por ahí sí. Exactamente.
Si yo hago eso, a ver, 26.683. 26.000. Con estos valores que tengo 683. acá, como ya hubo redondeo, ¿sí? Porque este 25,8, ¿se acuerdan? Tenía unas cifras decimales más. ¿Sí? Si yo reemplazo este valor, 26.625. 25,6, ¿sí? Las unidades que tenemos, kilogramo por metro al cuadrado sobre segundo al cuadrado, ya saben que es la energía, y la unidad de energía es joule, ¿sí? A su compañero le da un poco más, ¿sí? Porque él está sacando la energía potencial que tiene en el punto A, ¿sí? Y las décimas de variación pueden ser porque usó 9,81, porque nosotros acá estamos redondeando, ¿sí? El valor de la velocidad. Eso no significa que uno esté bien y el otro esté mal, ¿sí? Cuando ustedes hacen el examen, si tienen en cuenta todas estas cosas, va a estar bien su ejercicio, ¿sí? No es que nosotros tenemos un valor de solución, un valor numérico y queremos eso, sino vemos el procedimiento y los criterios que ustedes utilizan, ¿sí? Ahora, vamos a hacer otro ejercicio, ¿sí? ¿Terminaron de copiar o quieren que les dé unos minutitos para que copien? Ya está. De mi parte, no sé los demás. ¿Los Yo demás? no veo la pantalla, no sé qué onda. Yo ya estoy, profe. ¿Los demás? Profe, a mí ¿Sí? me da 26.604,96. Mucha diferencia, Bueno, ¿no? ¿qué velocidad usaste? ¿25,8? 25,779. Bueno, ahí está esas décimas, ¿sí? Les vuelvo a repetir, depende qué valor están usando ustedes, al momento de calificarles se les va a considerar bien, ¿sí? Lo importante va a ser que identifiquen la transformación, las unidades que están usando. En redondeo no se toma un criterio de algo está bien o algo está mal, ¿sí? Así que quédense tranquilos por esa parte. Está. Otro ejercicio. ¿Les gusta energía? ¿Les parece fácil o no? A mí en particular parece que fue uno de los ejercicios más fáciles. ¿Cuál? Me costó mucho espejo. Me costó mucho Ah, espejos, pero energía fue bastante fácil, más sí, comprensible. sí. Bueno, a ver, estos son un poquito, yo saqué de otros lados, busqué, porque es que le agarraron rápido la mano, la energía. Entonces, vayan leyendo y a los demás pregunto, ¿puedo borrar? ¿Sí? Mientras ustedes leen. Si nadie dice nada, me imagino que sí. Inclusive, si se dieron cuenta, el ejercicio que hicimos la semana pasada está más difícil que los de ahora y los que hizo el profesor Faseschi también. Ojalá sean así de fáciles en parcial. Sí. Primero lo difícil y luego lo fácil. Bueno, lean y qué entendieron.
ese gramo y el centímetro no deberíamos pasarle a metro. Sí, pero antes de eso, excelente que te des cuenta que tenemos que pasar a metros, ¿sí? Entonces, 6 centímetros en metros, ¿cuánto es? 0,60. 60. En metros. No, no, 0,6 creo que sí. 6 o 0,6. 0,6. 0,06. Bien, 0,6 porque es dividido 100. A mí me dio 0,06. No sé. Sí, 0,06. ¿Sí? Ahora el 20 gramos, si lo pasamos a kilogramos, va a ser dividido 1000. 0,02. 0,02. Bien. ¿Sí? Kilogramos. Entonces, pero bueno, hasta acá. Vamos a la velocidad. La velocidad con la que viene esto es 80 metros por segundo. ¿Sí? ¿Y en qué se va a transformar toda esa energía? Cinética, porque ya sabemos que es energía cinética, ¿cierto? ¿Se acuerdan la tercera ley de Newton? A toda acción se genera una ¿En una potencial ¿Acción? elástica puede ser? No, no tenemos ningún resorte. Potencial gravitatoria, profe. Potencial gravitatoria, capaz. No, potencial nomás. ¿Dónde está la altura? ¿O no? No veo ninguna altura para que sea potencial gravitatoria. No hay altura. Si veo velocidad, ¿con qué lo asocian? Cinética puede ser. Cinética. Cinética. ¿Sí? Entonces voy a tener Energía energía cinética. cinética. Todo, la bala antes, ¿sí? Acá va a tener energía cinética. ¿Sí? Y después, esa energía cinética, ¿qué es lo que va a generar? Sería, profe, menos, sería energía cinética de vuelta, pero sería menos energía cinética. Sí, pero ahí, por eso les mencionaba la tercera ley de Newton, que a toda acción se genera una reacción de igual magnitud y sentido opuesto, ¿sí? Entonces, acá va a haber una fuerza que va a hacer que esto se detenga, ¿cierto? Y esa fuerza va a realizar o no va a realizar un trabajo, porque acá tenemos que asociar lo que es trabajo y energía cinética, ¿sí? Bueno, mientras se van uniendo sus demás compañeros y los voy aceptando y nadie se queda afuera, ¿sí? Les estaba comentando, acá esta energía que va esta energía cinética, al momento que la bala toca esta superficie y va ingresando, hay una fuerza, ¿sí? Que está en sentido contrario. ¿Y qué es lo que pasa? Toda esa energía va a ser equivalente al trabajo que realiza esa fuerza. ¿Se entiende? Por eso es que tienen que relacionar trabajo con energía también. ¿Me siguen? ¿Puede repetir Sí. eso de nuevo? Que yo recién entré y creo que dijo. Bueno, entonces repito. La energía cinética con la que viene la bala, ¿sí? Mientras va ingresando a esta superficie, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a ir deteniendo, porque encuentra cierta oposición, ¿cierto? No es como el aire. Todas las cosas viajan por el aire sin ninguna oposición. En cambio, en una superficie,
sólida va a presentar cierta oposición. ¿Cierto? Entonces, ¿esa oposición qué es? Es una fuerza en sentido opuesto. ¿Cierto? Sí. Entonces, si es una fuerza en sentido opuesto, y acá hay un desplazamiento, ¿sí? Porque lo que la bala ingresa en esto, ¿sí? Esos 6 centímetros que penetra en una superficie, no me acuerdo de qué era, ¿esa fuerza F va a realizar un trabajo o no? Porque tengo fuerza y un desplazamiento. ¿Cierto? ¿Se acuerdan del trabajo que es lo primero que hicimos? Hola. Con este ejercicio ya terminamos. Si me ayudan y hacemos rápido. ¿Se entiende? Sí, profe. M por Entonces, G de trabajo. el trabajo, bueno, en resumen, el trabajo que realiza esta fuerza que se opone al ingreso de la bala va a ser equivalente a la energía cinética que ésta trae. ¿Se entiende? Entonces lo voy a escribir acá. Trabajo de F va a ser igual ¿a qué? A la energía cinética, ¿cierto? La energía cinética de la bala. ¿Se entiende? Entonces, ¿se acuerdan o no se acuerdan la fórmula de trabajo? O ya se olvidaron. No me digan, por favor, que se olvidaron. F ¿Cómo era la por fórmula? A, ¿Cómo? fuerza por... no, F fuerza por por S, ¿no distancia. era? Fuerza por distancia. Bien. Ujú. ¿Y qué más? Había algo. Había un coseno, ¿se acuerdan? Y fuerza era masa por aceleración. Despacio, ya te estás yendo a otro lado. Fuerza por distancia, ¿cierto? Este es trabajo. Y acá había coseno, ¿sí? ¿De qué dependía este coseno? El ángulo. Del ángulo. Del ángulo entre la fuerza y el desplazamiento, ¿cierto? Sí. Si uno tiene este sentido, ¿sí? Que es el desplazamiento porque ingresa, y la fuerza tiene un sentido opuesto, ¿cuánto sería ese ángulo? ¿Seno de 0? No, 0 es cuando ambos están por el mismo lugar. 180. Bien. 180. Este es cuando ambos están en el mismo sentido, es 0. Si tienen el desplazamiento en 90. este sentido, y la fuerza en este sentido, ¿cuánto de ángulo hay acá? Ay, es 180. 180 grados. 180. Exacto. 180. Repasen eso, ¿sí? Porque acuérdense, en el parcial entra todo, entra trabajo, energía, puede entrar un ejercicio así. Tienen que estar preparados para todos. La energía cinética de la bala va a ser un medio de la masa por la velocidad de la bala, ¿cierto? ¿Cómo tiene que estar esta velocidad? El cuadrado. Cuadrado. Bien. Entonces, antes de buscar más fórmulas, ¿sí? Una vez que plantean esto, tienen que ver cuál es su incógnita, ¿sí? A ver, vamos a repasar. ¿Qué conozco y qué no conozco? ¿Yo conozco la velocidad de la bala? Sí. Sí, Sí. ¿La masa? Sí. También. también. Esto es un valor trigonométrico. ¿El desplazamiento? También. También. ¿Qué sería mi incógnita entonces? La fuerza. La fuerza. La fuerza, ¿sí? Entonces,
eso es lo importante en física, de que no busquen más fórmulas, porque acá ponen otra fórmula y, por ejemplo, se van a confundir, ¿sí? Entonces acá ya tienen todo para La fuerza reemplazar. no era... Claro, la fuerza tiene otra definición en dinámica. Ahora estamos haciendo energía, ¿sí? La fuerza es masa por aceleración. Esa fórmula está bien. Por eso es dinámica. Y en este caso estamos viendo energía, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, ¿qué me queda? Reemplazar. Voy a reemplazar. Yo ya identifico que F es mi incógnita. El desplazamiento es estos 6 centímetros, pero uso... 0,0. 0,06 metros. Exacto. Coseno de 180, ¿cuánto es? Menos 0,06. Negativo. Menos 1, ¿cierto? Igual a un medio de la masa. ¿Cuánto era la masa? 0,02 kilogramos. 0,02 kilogramos. En kilogramos, ¿sí? Y la velocidad, que es 80 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces acá, ¿quién me ayuda con todo este cálculo? ¿Cuánto es 80 al cuadrado? Que es 6.400. 64.000 da eso. ¿Todo o solamente esto? La energía cinética. ¿Estás seguro? O 60. Esto acuérdate, 0,02. 64. 64. A mí me da 64, profe. 64 es, ¿sí? Acuérdate, Sí, Kevin, eso que es 64. esto tiene que estar en kilogramos. Son 20 gramos, Sí. pero en kilogramos. 64, ¿sí? ¿Qué unidad tenemos acá? Kilogramo por metro al cuadrado. ¿Sí? Acá puedo escribirle metro Newton. por metro dividido segundo al cuadrado, ¿sí? Y lo que me dice Newton es esto. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Energía cinética era equivalente con energía con trabajo, ¿sí? Esto me da menos 0,06 metros igual a 64. Entonces, si yo quiero hallar la fuerza, esto que está multiplicando, ¿cómo pasa del otro lado? Dividiendo. Dividiendo. Y escribo Newton acá, que es esto, ¿sí? Dividiendo. Y 64 dividido 0,06, ¿cuánto les da? Se simplifica metro con metro. 1,6. Mm, Mil 66,66. ¿Sí? ¿Coma 66 o coma 7? ¿Sí? ¿Y qué signo tiene esto? Negativo. 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 ¿Sí? ¿Por qué me da negativo? Porque es una fuerza que se está oponiendo al movimiento, ¿sí? Contraria al movimiento. Y eso me da la fórmula. ¿Sí? Entonces, ¿vieron? Hay un ejercicio de transformación de energía, ¿sí? ¿En qué? En trabajo, ¿sí? En el trabajo que realiza la fuerza que detiene a la bala. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Y con eso vamos a terminar. ¿Quieren tarea o no quieren tarea? ¿Quieren algo por el fin? Ni ahí, profe, el fin de semana. Nosotros no. Estamos cargados. Bueno, está bien, les entiendo, sí. La tarea. Entonces, Ponte en clase de consulta el fin de profe. ¿quién fue Mailén? Ey, no sé, no vayan a hacer así por por la Mailén. mañana.
No, nosotros mañana con Maylene tenemos que hacer un trabajo. Tengo que hacer un trabajo, boludo. No. Bueno, Sí, hay que hacer trabajo. bueno, chicos, entonces nos vemos el miércoles, los que están en El Dorado, y Nos vemos, profe. Chao, profe. Bueno, Chau. profe. Dale, profe. Nos vemos, profe. Que tengan buen Chau, fin chau. Nos de. vemos. Nos vemos. Efectivamente. Igualmente.